Minutos, yo creo que es suficiente, ya que hoy se necesita la disponibilidad temprano aquí en este lugar. Entonces, quiero pedirle el favor que cuando terminemos el servicio, si usted ha traído agua para hidratarse o algún snacks, por favor retírelo. Hay implementos de basura para que dejemos este lugar limpio, ya que terminado el culto hay un evento. Y nos ayudan con la silletería también. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Vamos a tomar como referencia los niños ya están en su clase, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer el Evangelio de Lucas. Amén. Evangelio según San Lucas, el capítulo 11. Amén. Y el verso 1. Lucas capítulo 11, verso 1. Mientras ubica el texto, hermanos, hay hermanos también que me han dicho, hermanos, yo quisiera estar en la cena de fin de año, pero no tengo los recursos. Entonces, si algún hermano quiere también donar para poder invitar a esta persona que está sola o solo, si usted siente en su corazón, puede acercársele al tesorero, al hermano Carlos Cifuentes, o a mi persona, para que esto pueda facilitar que alguien pueda estar con nosotros el fin de año. ¿Correcto, hermanos? En esta gran cena. Repito, vamos a leer entonces Lucas capítulo 11, verso 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Oremos para que el Señor nos hable a través de su palabra. Quiero invitar a todas las damas que inicien esta oración, por favor. Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú me das y me brindas de exponer tu palabra. Dame la unción y también el entendimiento, y dame, Señor, la interpretación también de tu palabra a través de tu espíritu, la revelación que trae siempre a través de tu espíritu, ya que Él nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, estén cómodos, hermanos. Estos días el Espíritu Santo nos ha venido inquietando a hablar y a escuchar temas relacionados con la oración. ¿Ustedes lo han notado? ¿Sí o no? O sea, uno siente por el Espíritu, uno como pastor ora al Señor, estudia la palabra, pero llega un momento en que el Espíritu Santo empieza a inclinarlo a uno hacia ciertos temas. Y este mes, hermanos, he estado muy inquieto por el Espíritu Santo hablar de estos temas, hablar de la oración. Y quiero decirles que yo personalmente, reflexionando el por qué, es porque es mi percepción personal, y es que vamos a entrar a un mes complejo. Diciembre es un mes de mucha euforia, de mucha alegría colectiva, de mucha comunión, inclusive de personas, pero en medio de toda esta situación hay mucho hedonismo, hay un exceso y culto al placer, que para muchos esto puede ser muy atractivo y puede también generar momentos de tentación, donde muchos pueden de pronto alejarse del Señor durante esta temporada. Y el Espíritu Santo como que ha venido hablando de que es importante refugiarnos en la oración, porque cuando uno se refugia en la oración, y eso es lo que vamos a analizar hoy, lo importante de refugiarse en la oración te hace sentir paz, tranquilidad, y te hace sentir pleno, ¿sí? Porque ustedes notan que cuando las personas que no conocen a Dios, que no tienen recursos espirituales, que no tienen bases sólidas en Dios, pues ellos anhelan que llegue este mes. De hecho, desde octubre usted siente que el mundo empieza a reclamar este mes, ¿cierto? Ustedes notan que empiezan a adornar, empiezan a colocar el arbolito, y la gente anhela que llegue este mes, porque es el mes donde muchos se desinhiben
y sienten de que todos los días son de fiesta. Y hay una carencia emocional, hay una carencia espiritual que las personas sienten que en este mes van a alcanzar el éxtasis y el clímax de la alegría, pero cuando ya termina diciembre ustedes notan la decepción, la amargura, la frustración de muchas personas porque se fue ese mes alegre, donde el familiar que nunca te habla en todo el año, ese día aparece y aparece borracho. Mamá, feliz año. El vecino que nunca te habla, ese mes hace buñuelos y torta y te toca la puerta, vecino, y lo abraza, que feliz año. Y el resto del año se olvida. Y así usted nota cómo la gente cambia, pero es temporal. Y para muchos esto puede ser una ocasión de alejarse un poco de Dios, de la iglesia. Y por eso hoy vamos a hablar de la importancia de la oración, porque cuando usted se refugia en la oración, usted tiene tanta tranquilidad, tanta plenitud, que aprende a disfrutar en Dios y en su familia de una forma acertada y permanente, que no es solamente una ocasión, sino que usted siente plenitud en todo. Hoy quiero hablarles de lo que puede impedir la oración. O sea, ¿qué puede frenar mi oración? Porque cuando una oración es efectiva, o sea, cuando una oración trasciende, cuando una oración uno siente que Dios está atento y está escuchando y uno siente la respuesta, es porque está configurada de una forma eficaz, que a Dios le agrada. Pero sí hay impedimentos para que esa oración no pase, no trascienda. Entonces vamos a analizar de algunos, hasta donde me alcance el tiempo, de algunos impedimentos frente a la oración. A veces usted se pregunta, hermano, yo oro, pero no pasa nada. Otros dicen, yo trato de orar, pero no me fluye. Otros dicen, hermano, yo trato de orar y oro, pero no veo respuesta. Otros dicen, me parece muy complejo la oración, no la logro desarrollar. Entonces hay muchas objeciones frente a la oración, porque cuando alguien descubre la oración, hermanos, se vuelve un ser poderoso en Dios. Era una gran oportunidad para que usted dijera amén. Seguro. Mire, cuando yo entendí la oración, dije, este es el camino secreto. Es el camino secreto. ¿Están listos? Pónganse los cinturones. Nos fuimos. El primer impedimento para uno sentir que su oración no trasciende es el pecado. El pecado. O sea, ese es el primer obstáculo o la primera barrera. Mire, el pecado es algo que todos ya sabemos qué significa. El pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecado es desobediencia. Pecado es transgresión. Entonces, cuando yo estoy en pecado, pues uno trata de orar y en medio de esa oración uno siente que como que uno no es digno y uno siente que Dios está molesto con uno. Entonces, obviamente esa oración no trasciende. Y es ahí donde muchos a veces se confunden. Dice, hermano, pero yo sé que yo estoy viviendo mal, pero yo quiero que Dios me escuche porque igual yo lo busco. Pero hermano, mire, uno con Dios tiene que ser claro, uno tiene que ser serio con Dios. Si tú tienes un tema pendiente, si tú tienes un pecado que estás cometiendo, tienes que tratar de resolverlo. Y el resolverlo es algo que Dios te da inclusive la oportunidad y las herramientas para hacerlo. Porque muchos de los que estamos aquí estábamos tan enredados en nuestra vida que precisamente el querer acercarnos a Dios nos llevó a eso, a corregir, a ir depurando cosas que uno sabe que le hacían daño. Y llega un momento en que uno se siente tan libre, tan cómodo aquí en Dios, que el pecado, una cosa es ser, porque son dos situaciones que hay que identificar. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ser practicante. Hermano Álvaro, usted y yo nos podemos equivocar y podemos cometer un pecado hoy.
Pero ya uno dice, uy, no, me siento mal, pido perdón. Y el Señor nos perdona si nos arrepentimos. Pero cuando yo peco hoy y me gusta y sigo mañana y lo hago pasado mañana y lo sigo practicando, ya soy un practicante y ahí no hay arrepentimiento. ¿Sí me hago entender? Una cosa es estar en una situación de debilidad, de tentación, donde yo fracaso, uy, me equivoqué con palabra, con acción, ¿sí? Una tentación muy fuerte y caí, pero me arrepiento. Yo no, Señor, no quiero más, quiero salir de esta situación. Pero cuando yo insisto, soy reincidente y no quiero salir de allí, eso ya es una situación de que ya a Dios no le agrada. Dice, tú quieres seguir insistiendo en lo mismo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías 59 y el verso 2 al 3. El profeta Isaías dice lo siguiente, Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Ustedes notan ahí que el pecado es lo que hace separación y hace que Dios no escuche. Por eso uno tiene que corregir ese tema. Una cosa es, vuelvo y les digo, es que uno caiga y listo, pero me arrepentí. Pero si yo sigo allí en el pecado, sepa que Dios no lo va a escuchar. Salmo 66 y el verso 18. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría ¿qué? Escuchado. O sea que cuando es inevitable, hermano, aquí nosotros no podemos generar una expectativa falsa, donde inclusive muchas iglesias hacen eso. Hay pastores que a veces promueven y predican que usted puede entrar al cielo y hacer cosas y servir a Dios de cualquier manera. Y por eso muchas personas se autoengañan pensando que están en pecado y pueden servir a Dios y pueden recibir beneficios, pero no. Si usted quiere ser una persona bendecida por Dios y quiere avanzar, uno tiene que tomar decisiones firmes y es frente al pecado. Es algo que es inevitable. El salmista en una ocasión, el profeta Isaías dijo en una ocasión, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, lamentése en su pecado, porque el pecado es la ruina de los pueblos. Usted ve que el pecado siempre acaba con todo. Por eso tiene que salir de nuestra vida. Y lo más importante, tenemos la ayuda de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y mire lo que dice el texto, no solamente es orar, ¿qué más? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios escucha, pero cuando uno toma decisiones. Si usted no ha tomado decisiones, por eso es que esa oración no trasciende. Ahora, otro impedimento, hermanos, que yo encuentro en la Biblia que frena la oración es la culpa. Porque cuando yo estoy en pecado, pues también viene otra consecuencia de la culpa. ¿Y la culpa cuál es? Que en el fondo yo no me siento, como decía ahorita, digno, pero aparte de eso siento una acusación permanente en mi mente, en mi conciencia, donde tú estás arrodillado y escuchas una voz interior que te dice, ¿para qué te arrodillas? ¿Para qué hablas con Dios? Si acabaste de hacer esto o aquello, acuérdate la semana pasada, mira lo que estás haciendo. Y viene la acusación, la culpa, y en todo momento uno siente como esa descalificación. Y algunos entonces abortan el deseo de orar y dicen, no, yo siento que yo no puedo.
Y el enemigo es experto en hacer eso, porque cuando usted desiste, cuando usted se siente tan culpable, usted renuncia a los beneficios y a las promesas de Dios. Hermano, Dios perdona. ¿No lo creen? Venga, yo estoy hablando aquí con quién. ¿O no me escucharon? Hermano, Dios perdona. Dios perdona. Mire, Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando yo he sido perdonado por Dios, cuando a pesar de lo malo que yo hice, me arrepentí, amén, y si de pronto me equivoqué, pero volví, me arrepentí, hermano, yo no puedo cargar un juicio, yo no puedo estar cargando con una culpa del pasado, porque el Señor precisamente ya borró mis rebeliones. Él dice en su palabra: si hacia Dios extendieres tus manos, y si alguna iniquidad hubiese en tus manos, pero la apartas de ti, entonces levantarás tu rostro limpio y sin mancha. Olvidarás tu miseria, o si te acordares de ella, será como aguas que pasaron. Tu día será más claro que el mediodía, o si oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Este es el pacto que estableceré en aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y ninguno dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y seré propicio en sus injusticias, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados y también por las de todo el mundo. Potente palabra, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Dios me perdona, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Pues Él fue el que murió y resucitó, y también intercede por nosotros. De manera que yo no puedo estar sintiendo culpa si ya te arrepentiste. ¿Sí están aquí conmigo? Él dice en su palabra en Isaías 43:25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Oh, hermano, esto es grande, hermano. Eso es muy grande, muy grande. Quiero hablarles de otro obstáculo frente a la oración. Ya entendemos que el primer punto fue ¿cuál? ¿Cuál es el primer obstáculo? El pecado. ¿El segundo? La culpa. Pero viene otro, y es el sentimiento de inferioridad. A veces viene un sentimiento de inferioridad donde uno dice: no, pero yo no creo que el Señor, de todo lo malo que yo hice, ¿será que el Señor sí me tiene a mí en cuenta para yo servir, para yo ser alguien en Dios, en la iglesia? ¿Será que yo sí soy para salvación? A veces usted cuestiona aún su salvación y cuestiona el hecho de saber si Dios lo puede privilegiar más adelante después de que usted ha cometido tantos errores. Hermano, eso es falso. O sea, Dios sí puede perdonar y restaurar. Dios sí puede restaurar. Dice la Biblia que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y lo vil y lo menospreciado y lo que no es, dice el Señor a través del apóstol Pablo, Él hace de lo que no es lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para sentarlo con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Increíble, ¿cierto? Eso hace Dios. Por eso usted no sienta inferioridad.
Mire, David se sintió, cuando David le falló al Señor, él quería orar, pero mire la oración de David. Porque usted, si ya Dios lo perdonó, usted no puede seguir cargando culpa y un sentimiento de inferioridad. Usted tiene que decir, yo ya soy perdonado, soy un hijo de Dios, Dios ya hizo un proceso en mi vida. Y David se sentía seguramente como usted, con un sentimiento de inferioridad. Pero mire lo que él dijo en el Salmo 22 y el verso 4, así se sentía poca cosa. Y él dijo, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y mire lo que él expresa, mas yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mire David cómo se sentía, como un gusano, como un oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca y menean la cabeza diciendo, se ha encomendado a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. David se sentía mal. ¿Sí lo están notando ahí o no? Y se sentía inferior, se sentía menospreciado, tenía un sentimiento de baja autoestima, hermano Steven. Pero aún allí, hermano, cuando usted se siente así, que su autoestima está en el piso y que no es digno o no es digna, reprenda ese pensamiento y dígale, yo sé que mi Dios tiene misericordia de mí y que Él me ha dado oportunidades, y yo sé que mientras haya vida hay esperanza. Y hermano, esto es lo que uno lo sorprende de este Dios, que es tan bueno, hermano, que Él de un momento a otro puede escoger a la persona más pecadora, más terrible, así haya cometido el peor error, hermano, y lo pone en lugares de privilegio. Eso hace Dios. Por eso usted tiene que generar siempre en su mente esa expectativa. Yo no puedo seguir sintiéndome así. Yo no puedo seguir sintiendo esa que no soy nada, que no soy nadie. Yo no puedo sentirme como un gusano. Yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Amén. Porque no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo siento que a través de esta palabra, hermano, y al finalizar este culto, Dios te va a levantar tu autoestima, Dios te va a dar poder, Dios te va a restaurar completamente y vas a ser libre en el nombre de Jesús el Señor. Lo vas a experimentar hoy, lo vas a experimentar. Amén. Otro obstáculo para no poder dirigir mi oración a Dios es la duda. La duda. ¿Será que sí Dios me puede responder a esta petición? No, a veces los cristianos son muy ilusos, muy exagerados, muy utópicos. Los cristianos no, a veces son un poco supersticiosos. Y usted mismo a veces se descalifica y menosprecia lo que Dios puede hacer. Hermano, a Dios no le queda nada grande. Él es todopoderoso. Repito, Él es todopoderoso. Y Él puede hacer cosas extraordinarias. Pero si usted duda, si usted no cree, mire, si usted no cree primero que Él lo puede perdonar, pues usted no recibe perdón. Si usted no cree que Él lo puede restaurar, usted no recibe restauración. Si usted no cree que Él le puede suplir, ayudar, es decir, lo que usted crea, eso es. Si usted no cree, no recibe nada. Usted no puede dudar. Mire, cuando yo no sé si ustedes escucharon esta semana la palabra que Dios nos regaló, de la palabra de fe, ¿se acuerdan? La palabra de fe es confesar las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son fieles, son reales, se cumplen.
Cuando usted confiesa la palabra y la cree, dice la Biblia, para el que cree, todo es posible. Pero si usted no la cree, pues no hay beneficio de ella. Entonces mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, amén, y el verso 5 al 8. Santiago dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, amén, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando yo oro al Señor, cuando yo le pido a Dios algo, yo tengo que estar seguro de que Él me está escuchando y que de acuerdo a su voluntad Él me va a ayudar y me va a responder. Pero si usted duda, entonces usted lo que está haciendo es un religioso. El religioso es el que se arrodilla y hace la oración y se levanta y no confía en Dios, sino que hace lo primero que se le venga a la mente y termina haciendo otra cosa. Es decir, que lo hace como una excusa de que ora a Dios, pero termina haciendo otra cosa. No cree en Dios, no confía en Dios. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios plenamente. Ahora, la fe tiene que estar acompañada por la acción, obviamente, pero esa acción tiene que ser coherente a lo que usted pidió, a lo que Dios le muestre. Pero cuando usted dice: vamos a orar, voy a orar por mi hijo, en el nombre de Jesús, amén, ora por su hijo. Pero papi, ya listo, ya arréglese porque nos vamos para el médico. Algunos de ustedes estarán pensando: hermano, pero hay que llevarlo al médico. La ciencia es de Dios, ha dejado a los hombres de ciencia. Pero mire, eso lo hacemos todos, yo lo hago, pero no debería ser así. Mi pastor, algunos de pronto aquí están que lo conocieron, el que me bautizó a mí, se llamaba Pedronel Ospina, un anciano. Y a él le tocó mucho tiempo, los primeros pastores les tocó, la iglesia empezó en la zona muy rural, en los campos, y no había acceso al médico o a los hospitales. Y esos creyentes de esa época, hermanos, eran creyentes demasiadamente de fe, donde ellos, por la incapacidad de no haber médicos, ellos tenían que desarrollar la fe y la oración. Y cuando alguien se enfermaba, el hermano Pedronel una vez nos contaba de que uno de sus hijos, ellos jugando, uno de ellos se metió en una maleta y la cerraron. Era un niño, como 1 o 2 años, y cerraron la maleta y se murió. Y en ese momento médico no había cerca, pueblo, pero eran hombres de fe. Y lo primero que él hizo fue abrir esa maleta y claro, el niño no tenía signos vitales, nada, morado, ya estaba muerto y ya llevaba mucho tiempo ahí. Y dice que él lo cogió en sus brazos y empezó a reprender el espíritu de muerte y a orar. Y el Señor lo resucitó. Lo resucitó. Hermano, eso eran otros tiempos. Hoy en día, pues como ya los médicos están tan cerca, uno llama solamente a EMI y le llegan a los 5 minutos. Claro, precisamente eso es lo que ha generado que hoy en día ya no veamos milagros. Eso es lo que ha generado que hoy en día ya no haya tanta dependencia de Dios. Y yo no quiero que usted me malinterprete de no buscar al médico, a los profesionales en el área de alguna ciencia como tal, no. Sino lograr no depender tanto, sino desarrollar fe también. Desarrollar esa dependencia de Dios frente a los milagros que existen y son reales para este tiempo también, hermanos. Esto no ha caducado. Esto no ha sido abrogado, hermano. Los milagros no han sido abrogados.
Los milagros son reales en este tiempo. Hoy Dios puede, por ejemplo, sanar a alguien. ¿Sí lo creen o no? Y hermano, y esto hay que predicarlo, hay que predicarlo. Mire, cuando usted vea a su hijo, cuando usted tenga un problema, lo que sea, la primera opción tiene que ser Dios, hermano. Créalo, Dios. Si su fe ya no le alcanza, listo, llévelo al médico o haga algo, pero si usted logra detener esa dependencia de Dios, hermano, eso es maravilloso. Y cuando usted vea el milagro, pues eso da mayor confianza. Él dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una barrera, un obstáculo frente a la oración es pedir cosas equivocadas. Cosas equivocadas. A veces nosotros pensamos que Dios es un ser que tiene que suplir todos nuestros caprichos. Y que Él es, como Él es nuestro Padre, así como mi papá, yo le decía a mi papá tal cosa y Él me corría, o si no, yo le armaba un show y me respondía como fuera. A veces pensamos que esa misma paternidad humana se proyecta con Dios. Entonces, no, Señor, si usted no me da, yo no vuelvo a la iglesia. Si usted no me ayuda en esto, yo voy a dejar a esta mujer. Si usted, Señor, no me resuelve, y empezamos a amenazar a Dios, amenazarlo. Yo les pregunto, ¿será que el Señor, cuando escucha que uno lo amenaza, que si no lo responde, entonces uno se va de la iglesia? ¿Cómo lo mirará uno al Señor? ¿Cómo lo mirará el Señor a uno? ¿Cómo lo mirará? ¿Usted se quiere ir? ¿Usted se quiere ir, verdad? ¿Usted quiere ir otra vez a sufrir? Que le den garrote, que Satanás lo meta a la cárcel y dice que nunca jamás le abre a sus prisioneros la puerta. ¿Usted quiere volver allá? Problema suyo. Yo quiero darle algo mejor, pero usted tiene un capricho y usted está obstinado, entonces si quiere irse, váyase. Yo quiero evitarle un problema. Hermano, Dios quiere evitarnos problemas, pero a veces nosotros somos caprichosos y que no, que yo quiero esto. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4 y el verso 3, Santiago 4:3, dice: pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal, para gastar en vuestros deleites. A veces uno le pide a Dios algo que puede ser atractivo e interesante para nosotros, pero seguramente a veces no es la voluntad de Dios. A veces no es la voluntad de Dios ese viaje, a veces no es la voluntad de Dios esa compra, a veces no es la voluntad de Dios tomar una decisión tan radical frente a un proceso emocional. A veces no es la voluntad de Dios cosas que son trascendentales, que pueden significar y generar unos cambios bastante complejos en tu vida y en tu familia. Pero a veces uno, cuando no somete esas cosas a la voluntad de Dios y no pide a Dios en oración, eso termina uno fracasando y pide mal, y pide mal. Hay personas que se han casado mal y se han casado mal no porque y le echan la culpa a Dios. Hermano, no se me duerman, no se me duerman. Sé que se acostaron tarde, se acostaron tarde. A ver, uno que esté dormido, que grite gloria a Dios. Casi caen algunos, casi, ¿no? Casi dice gloria a Dios. Se acostó tarde, hermano Jorge. No, usted lo ha visto pendiente. Les voy a dar un secreto, hago un paréntesis ya para terminar. Cuando usted esté en el culto y se quiera quedar dormido, o sea, usted sienta que está quedando dormido porque la voz es muy plana o el tema está muy plano, le voy a dar un consejo. Póngase en pie y se va a una esquinita y se para un ratico ahí. Y verá que eso lo ayuda. Eso hace que la sangre otra vez se oxigene. ¿Listo? Pero no se vayan, hermano. A ver cuántos gritan gloria a Dios. Mira, hermano, yo a veces me siento un poco nostálgico cuando veo personas que dejan de venir al culto
por hacer otras cosas, ¿no? Y realmente eso no está en la voluntad de Dios. Estaba escuchando yo que el viernes en Argentina, en el partido Argentina-Polonia, el papá aficionado viéndose el mundial dejó al niño en el carro encerrado y se murió el niño, se asfixió viendo el mundial, imagínense. Es una locura, hermano. Y yo sé que muchos no vinieron hoy al culto por estar viendo el mundial. Sí. Y la prueba máxima, alguien por ahí me escribió, la prueba máxima es el 18 de diciembre a las 10 de la mañana, que es la final del mundial, y estamos en pleno culto. Vamos a ver los que van a poner por obra la palabra. ¿Se acuerdan del mensaje que Dios nos regaló estos días? No daré al Señor algo que no me cueste. Ese va a ser el culto más... Ese es el culto donde Dios nos va a medir el termómetro a todos, del pastor hacia abajo. Vamos a ver el próximo domingo 18 a las 10. Vamos a ver. Yo tengo un compromiso ese día con el Señor aquí. No, a mí me gusta el fútbol, yo quisiera estar en esa final, pero no, hermano, primero lo primero. Me lo veo en diferido, o el resumen. Bueno, cierro paréntesis. Cuando uno empieza a pedir cosas mal, hermano, eso es algo que inclusive uno, eso lo confunde a uno, lo confunde. Porque usted está pidiendo algo y el Señor evita, no llega en el tiempo, Dios pone el sentir a alguien, Dios te habla por la palabra. Dios trata como de evitar que tú recibas o que caigas en cuenta y no caes en cuenta, como que Dios retrasando eso. Pero si tú sigues insistiendo, llega un momento en que Dios dice: yo tengo que ser fiel a mi palabra y tengo que dártelo, porque tú estás siendo importuno, y la oración de la importunidad es algo que Dios responde también. Pero hermano, mire, cada vez que usted y yo vamos a pedir algo, digámosle: Señor, primero si es su voluntad. La Biblia dice: esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es el filtro máximo. Mujer, ¿cómo es tu nombre? Sí, tú. Isabel. Te llamas como mi hija, Isabel. Cuando tú le vayas a pedir algo a Dios, no le digas: Señor, quiero esto, que no, dígale: Señor, si es tu voluntad, muéstrame si puedo y si es tu voluntad que esto se cumpla o que tome esta decisión. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque cuando yo hago eso, hermano Jason, cuando llegue la respuesta, yo siento seguridad, yo siento paz. Y termino con dos más, y es la falta de perdón. La falta de perdón será algo que puede impedir que mi oración llegue a la presencia de Dios. A veces usted está pidiendo algo y está emproblemado con su esposa, o está emproblemado con sus hijos, está emproblemado con alguien, y usted orgulloso dice: no, yo sé que yo no tengo que pedir perdón. No, Dios, él es el que me tiene que pedir perdón, ella es la que me tiene que pedir a mí perdón. Sí, no, y Dios está conmigo. Si Dios no estuviera conmigo, mire cómo no tendría todas estas bendiciones. ¿Qué cuento de pedir perdón? ¿Será que Dios le escucha? Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso es delicado, hermano. O sea, la oración está amarrada a muchas cosas, hermano. Y por eso uno tiene que lograr como liberarse precisamente de todo eso, para que... Por eso la oración es tan preciosa, hermano. ¿Sí están aquí conmigo? Mire, la oración es tan preciosa porque cuando la oración tiene tanto enemigo, pero cuando uno resuelve todo eso, hermano, la oración se convierte
no solamente en un deleite, sino en un arma poderosísima, donde usted se arrodilla, hermano, y Dios lo escucha. Esa oración va derechito a la presencia de Dios, porque usted no tiene impedimentos. Pero si usted tiene problemas con otro, trate de solucionar eso. Así usted no tenga la culpa, así no tenga problemas. No, yo por mi bienestar, por mi relación con Dios, voy a buscar a esa persona y le voy a pedir perdón. Relaciones familiares rotas puede ser un obstáculo también para la oración. Relaciones rotas. Muchos vinieron en problemados esta mañana aquí al culto. Eso en la mañana, eso, vea, usted por qué no se mueve, muévase que va, no, es que usted es lento, usted es lenta, vea, nos va a coger la tarde para el culto. Y llegaron algunos en problemados esta mañana, o estos días han estado problemados y están aquí, esta mañana aquí en el culto, o están en casa ahí en problemados. Y usted quiere orar a Dios, pero ese problema le roba libertad. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 3 y el verso 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o sea con la mujer, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. A un hermano una vez me dijo: hermano, mire, vaso frágil como un vaso desechable. No, vaso frágil es algo especial. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Hermana Marinés, si usted mantiene peleando con el hermano Guillermo, tiene que reconciliarse rápido, porque si no la oración suya no llega a la presencia de Dios. No llega. A veces mi esposa y yo discutimos como pareja que somos normales. Y llega un momento que ella o yo nos sentimos tan mal y venga, ya arreglemos este tema, porque ya nos calentamos ya, pero ya hay que limpiarnos con la sangre de Cristo ya. Y ya, uno supera. Pero cuando usted deja ese tema allí pendiente, la Biblia dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Es decir, dejar pasar varios días con el mismo tema. Usted tiene que resolverlo. Mateo capítulo 5 verso 23. Mateo 5, 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Las relaciones de familia rotas pueden impedir que mis oraciones tengan estorbo. Ser tacaño puede ser un impedimento. Algunos dicen: uy, ¿cómo así, pastor? ¿Ser tacaño me puede afectar mi oración? Pues yo descubrí un texto que me dio luz. Dos textos. El ser mezquino, hermanos, frente a la oración a veces puede ser un obstáculo. ¿Quieren leerlo? Proverbios 21 y el verso 13. Proverbios 21, 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será ¿qué? Uy, hermano. A mí me ha pasado, hermano, yo he estado orando al Señor y le digo: Señor, tengo una necesidad económica, no tengo cómo resolverla, Señor, ayúdame. Ponga el sentir en alguien que me ayude. Y lo he hecho en secreto. Y resulta que hay otras personas que está por allí, quizás no está orando, pero un momento a otro, ¡pum! El pastor José Luis necesita una ayuda. Voy a buscar al pastor. Cuando menos piense, llega esa bendición. Eso me ha pasado. Y esa persona me lo ha testificado: pastor, yo no estaba pensando en usted, y escuché una voz que me dijo: vaya y llévele esta ofrenda al pastor. A usted le va a pasar. Usted va a estar clamando a Dios por una necesidad, y Dios le va a dar la orden a otra persona para que le ayude en secreto. No lo haga usted, porque si usted lo hace, pierde la recompensa. Cuando usted va a pedir que le ayuden, se le cierra la puerta.
Usted tiene que clamarle al dueño del oro, de la plata, a Él. ¿Sí están aquí conmigo? Cuando usted tenga una necesidad, no busque a los hombres, busque a Dios. Ore al Señor y Él dará la orden a alguien para que le supla su necesidad. Números 15:19. Números 15:19 dice: cuando comencéis a comer el pan de la tierra. Me equivoqué el texto. Me equivoqué. Bueno, se me fue el tiempo, hermanos. Tenía mucho más que decirles, pero dejémoslo para el miércoles si es la voluntad de Dios. Quiero hablarles de algo más, un poco más específico de la oración. Pero quiero terminar diciéndoles, hermanos, que si nosotros entendemos la oración, vamos a tener grandes victorias. Si esto que hablamos, si lo que usted escuchó, hay algo que usted esté haciendo o le esté afectando, dígale esta mañana: Señor, yo quiero corregirme, yo quiero empezar a organizar mi vida, yo quiero empezar a quitar esto para que no haya estorbo. Porque cuando usted aprende a orar, hermanos, las bendiciones de Dios fluyen de una forma abundante. Uno siente la cobertura, uno siente la bendición, uno siente que todo sale fácil, todo es más fluido, todo es más práctico. Uno siente como que Dios lo guía, que Dios lo respalda en todo lo que uno hace. Pero cuando usted no aprende a orar, usted siempre será una persona muy limitada, muy pobre espiritualmente. Va a estar siempre sujeto o dependiendo de que alguien ore por usted. Usted va a vivir en carne propia todos los problemas y no va a tener un sustento, no va a tener como un respaldo de Dios para enfrentarlos, sino que siempre estará quejándose, siempre será victimizado, siempre será una persona que va a estar casi que arrastrándose para alcanzar su salvación. Pero si usted aprende a orar, nadie estará detrás de usted, nadie estará diciéndole qué hacer o no. El Señor te guiará a toda verdad. El Señor te sustentará, Él te cuidará, Él te guiará a tomar inclusive decisiones sabias y trascendentales para que sigas adelante. ¿Cuántos queremos decirle esta mañana o tarde ya al Señor: enséñanos a orar? Pónganse en pie, hermanos, por favor. Yo quiero que el hermano Joel me ayude a cantar una canción alusiva a este momento para terminar. Joe, ¿lo pronuncié bien? Joe. Agradecemos al hermano Joe, ¿cierto?, por estar aquí con nosotros. Quiero que cantes una canción alusiva a este momento, mientras alguien quiere pasar aquí al altar y decirle: Señor, yo quiero aprender a orar. Venga, vamos a orar juntos, porque vamos a decirle al Señor que nos ayude en esta mañana.